Bienvenidos a todos y a todas a este acto de presentación de la Guía para la Intervención Psicológica con Inmigrantes y Refugiados. Voy a presentar en primer lugar a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar a doña Cristina Larroy, directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. A mi derecha, don Francisco Medina, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Y más a la derecha todavía, don Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Yo solo voy, antes de pasarle la palabra, solo voy a decir unas breves palabras para enmarcar el origen de esta guía, ¿no? Como todos ustedes saben, pues el verano pasado, en agosto y septiembre, hubo una gran atención mediática por diversos hitos que sucedieron sobre la problemática de los refugiados. Realmente lo único que había variado en aquel momento era precisamente que centraba no la atención de los medios y de toda la sociedad. En aquel momento, como ustedes recordarán, pues se pensaba que se iba a recibir de forma casi inmediata una gran cantidad de refugiados en todos los países de la Unión Europea. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado después, no hace falta que lo diga, el proceso ha sido de una lentitud exasperante y, de hecho, actualmente pues todavía las cifras de los refugiados que han llegado pues sigue siendo muy limitadas, pero en aquel momento, como digo, se pensaba que todo iba a ir mucho más rápido. Y entonces se puso en contacto conmigo la Fundación Psicólogos Sin Fronteras y me comentó la posibilidad de, junto con la Clínica Universitaria de Psicología de la Facultad de Psicología de la UCM y con la Facultad de Psicología de Sevilla, de poner en marcha, de editar una guía para la intervención psicológica con inmigrantes y refugiados. La verdad que ellos han trabajado excelentemente en un tiempo récord, haciendo uso de las nuevas tecnologías, totalmente a distancia, y además era una iniciativa que entroncaba muy bien con otra iniciativa que había tomado el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que era crear un grupo de personas voluntarias que estuviesen dispuestos a intervenir con este colectivo que estaba constituido actualmente por más de 200 psicólogos y psicólogas. Por tanto, queríamos, como digo, entronca muy bien porque por una parte hace falta la disponibilidad y la profesionalidad de estos profesionales, pero por supuesto también hace falta intervenir con calidad. Y para eso efectivamente necesitábamos o considerábamos que podía ser una herramienta muy útil esta guía para la intervención psicológica con inmigrantes y refugiados que tenemos hoy el gusto de presentaros. Yo le voy a ceder la palabra a continuación a Cristina Larroy, pero no sin antes agradecer la presencia que acaba de llegar de Matilde Fernández, que es la presidenta de ACNUR España y que nos hace el honor de acompañarnos en este acto. Gracias, Matilde. Pues Cristina, ¿cuándo quieres? Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero empezar por agradecer tanto al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid como a Psicología Sin Fronteras la oportunidad que nos ha brindado de colaborar en esta guía, una guía que hemos procurado elaborar desde el rigor, desde la evidencia empírica y también desde la experiencia pasada en otras situaciones traumáticas como fue el 11M. El principal objetivo de esta guía es dotar a los profesionales que van a estar trabajando con este tipo de población de unas estrategias que les permitan intervenir de forma temprana y les permitan detectar y conocer las reacciones que estas personas exiliadas de su país pueden estar teniendo y detectar si son adecuadas, no adecuadas, cómo manejarlas, etcétera, etcétera. Pero dotando todo de un tono normalizador. Porque tenemos la justa convicción de que estas personas que han sido capaces de hacer su maleta, de dejar su país, de dejar sus amigos, de dejarlo todo, son personas con una fortaleza importante, son personas a las que podemos empoderar y ese es el objetivo básico de nuestro trabajo. Yo voy a seguir en mi intervención los tres ejes básicos en los que hemos articulado la parte que nos correspondía de la guía. Vamos a ver el qué, vamos a ver el cómo y vamos a ver el a quién.
Respecto al qué, bueno, pues son muchas las áreas problemáticas que estas personas pueden presentar. Pero a nosotros nos ha parecido interesante centrarnos en aquellas reacciones que están más asociadas y son más prevalentes con las situaciones especiales que estas personas están viviendo, con las situaciones de pérdida, bueno, de personas, de casas, de trabajo, de vida en general, que han tenido que dejar atrás, con las reacciones de lo traumático, porque en una situación de guerra, pues casi todo el mundo tiene miedo y tiene la sensación de que su vida o la de los suyos está en peligro. Y por último, con la incertidumbre y la adaptación al medio. El futuro, el destino de estas personas es un futuro incierto, es un futuro impredecible, es un destino en el que no saben cómo se van a poder adaptar, no saben si les va a gustar, no conocen el idioma del país a donde van, no conocen las costumbres. Por tanto, todo eso necesariamente provoca unas reacciones emocionales que pueden acabar en un proceso de inadaptación. Respecto al cómo, bueno, si en cualquier intervención psicológica son importantísimas las habilidades terapéuticas, pues en un caso como este lo son muchísimo más. La escucha activa, la empatía, la aceptación incondicional de la persona que tenemos delante tiene que estar además reforzada por unas necesarias, una actitud necesaria de apertura hacia nuevos valores, hacia nuevos contextos, hacia nuevas costumbres de las personas, una consideración de las características culturales, y eso se tiene que traducir tanto en el lenguaje que utilizamos con el contenido con el que vamos a abordar y con el que vamos a tratar a estas personas, y desde luego un especial hincapié en mostrar una actitud no valorativa. Esas estrategias terapéuticas, estas habilidades terapéuticas, tienen que ir acompañadas de unas estrategias que se hayan mostrado eficaces en el pasado, en otras experiencias. Tienen que ser estrategias destinadas al control de la conducta desde su perspectiva conductual, emocional y cognitiva. Por eso, además de un entrenamiento en las habilidades terapéuticas básicas, aquí también recogemos un entrenamiento en técnicas específicas destinadas al control de estas tres variantes de la conducta. Y estas técnicas que recogemos tienen la característica de que son técnicas o estrategias fácilmente entrenables para las personas que van a trabajar con estos refugiados, que no siempre van a ser psicólogos. Entonces son estrategias muy sencillas que pueden aprender fácilmente y que pueden aplicar en este primer momento de acogida o incluso a lo largo de todo el proceso. Y por último, el a quién. ¿A quién va dirigida esta guía? Pues esta guía va básicamente dirigida a estos profesionales que van a hacer de la acogida y del seguimiento a lo largo de todo el proceso su labor fundamental con los refugiados. Se pretende, como decía, dotar de estrategias de detección y manejo de las reacciones emocionales que pueden ser normales, pero se trata también de dotarles del conocimiento suficiente como para detectar cuando esas reacciones dejan de ser normales o adaptativas y pasan a ser un problema. Y, por tanto, nosotros tenemos un apartado de detección de situaciones en las que es necesario derivar a un profesional más especializado. Por último, nos ha parecido interesante incluir una parte dirigida a los niños. Los niños no son adultos en miniatura. Los niños experimentan las emociones y las expresan de una manera completamente distinta de los adultos. Y si a la pérdida, a lo traumático y a la incertidumbre que experimentan los adultos le unimos la falta de comprensión y la falta de control sobre lo que está pasando, podrán ustedes hacerse idea de lo vulnerables que pueden llegar a ser los niños. Por tanto, nos parece muy importante que en la guía se recoja cómo los profesionales tienen que trabajar con este tipo de población. Y como al final los que están con los niños básicamente también van a ser sus padres, también hemos elaborado
una guía, una mini guía, un apartado, para que estos padres aprendan cuáles son las reacciones de sus hijos, cuáles pueden ser normales y cómo pueden manejarlas para que cada vez vayan siendo más normales, y cuándo deben ser tratadas ya no como normales y deben pedir ayuda para sus hijos. Y como me han dicho que tenía 5 minutos, yo he procurado ajustarme a esos 5 minutos y nada, quiero finalizar aprovechando la ocasión para ofrecer la colaboración de la clínica a otras instituciones que puedan estar interesadas en ella, volver a agradecer al Colegio de Psicólogos y a Psicología Sin Fronteras esta oportunidad que nos ha brindado y expresar un deseo. Ojalá esta guía, a pesar de todo el cariño con la que hemos hecho, se quede olvidada en la estantería porque nunca más haya que volver a utilizarla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristina. De todas maneras, al final haremos también un turno de preguntas por si alguno de vosotros quiere realizar o aclarar alguna cuestión. A continuación tiene la palabra don Francisco Medina, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, también agradecer al Colegio de Psicología de Madrid que organiza este acto y que nos haya puesto en red a trabajar durante estos meses en poner en marcha esta guía y el resto de acciones que seguro que vendrán a partir de la misma. También a Psicología Sin Fronteras, Guillermo Fouce, compañero de cooperación de hace ya bastantes años, por estar siempre pendiente de estos temas sociales y de estar siempre siendo un apoyo importante de la profesión en el área de intervención que nos ocupa. Y a la universidad hermana mayor que nosotros, somos las dos universidades más grandes del país, que es la Universidad Complutense, que siempre ha tenido una área de intervención social y comunitaria y un área de intervención aplicada muy importante. Voy a contar solamente la parte a la cual la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla nos hemos coordinado dentro de esta guía y también el conjunto de acciones que nosotros como centro universitario y como institución superior consideramos que debe hacer la universidad para atender este fenómeno. La parte que nosotros nos hemos encargado es la parte relacionada con la intervención social y comunitaria con este colectivo, dando por hecho de que este colectivo no viene para quedarse, sino que está en un proceso de transición y todo el mundo desea, evidentemente, de que tengan un retorno rápido a su país en unas condiciones lo más favorable posible. Pensamos que las intervenciones que están en la guía van orientadas a que el tiempo que están entre nosotros, sea pequeño o sea grande, en función de la situación social o de la situación legal en la que se encuentren estas personas, pues que no interrumpan su vida, que sea lo más acogedora posible y que sea lo más fructífera posible. Entonces, en muchos casos trataremos con menores y que irán a familia, otras veces trabajarán estarán en los centros de refugiados, otras veces en el seno de determinadas organizaciones, y por lo tanto nuestra intervención ha tenido que ver pues cómo trabajar con las escuelas en el caso de que estos niños estén escolarizados, cómo trabajar con la familia y cómo trabajar con la propia comunidad que les acoge. Y esa es la línea de intervención que la Facultad de Psicología ha desarrollado. También vinculada con la comunidad, pues también cómo trabajar o cómo desarrollar los propios servicios de salud para que atiendan a este colectivo, porque damos por hecho de que vienen una serie de personas con unas características culturales las cuales ni siquiera nadie está acostumbrado, ni nadie conoce, ni en el seno de las familias que las van a acoger, ni en los propios servicios sociales o servicios de salud que los van a atender. Por lo tanto, la formación y la orientación siempre es completamente necesaria, porque es un colectivo novedoso para nosotros. Hemos sido también abiertos, dado que nosotros venimos de Andalucía y que en Andalucía hay refugiados en la frontera sur desde hace años y que, por lo tanto, el problema de la migración que viene por frontera norte o por la frontera del este es un fenómeno relativamente nuevo, pero el que viene por frontera sur no es un fenómeno nuevo. Yo recuerdo que colaboré en una tesis de los años 90 donde ya entrevistábamos a refugiados y donde había decenas y decenas de
de personas refugiadas del norte de África principalmente y de Oriente Medio, de Armenia, incluso en aquella época, que venían por la frontera de Argelia y que aterrizaban en España por Melilla o por Ceuta. Por lo tanto, ese es el enfoque que nosotros hemos pretendido dar. La segunda parte que consideramos que debemos hacer, o que deberíamos hacer como institución de educación superior, es hacer lo que en argot de cooperación se llama incidencia política. Nosotros tenemos, en el sentido amplio, nosotros tenemos que trabajar con una población universitaria principalmente, en la cual está en proceso de formación y que no puede de ninguna manera ser ajena a lo que está ocurriendo. Entonces, en la universidad se tiene que trabajar en las asignaturas que sean pertinentes o incluso en actividades organizadas por los centros, en qué está pasando, cuáles son las causas, cuáles son los problemas que están aconteciendo con el refugio, con el origen de esos conflictos, con las causas y las consecuencias que están teniendo. Entonces, una de las actividades que nosotros hemos desarrollado en estos meses ha sido hacer distintas acciones para que la población universitaria, en este caso de la Universidad de Sevilla, pues sea conocedora de la problemática existente en este caso, con la crisis de refugiados nueva o con la crisis de refugiados vieja que viene de la frontera sur de Europa. También nos compete, dentro de esas acciones, pensamos que era competencia nuestra poner nuestro servicio o nuestro saber hacer como universidades al servicio de la sociedad, entendiendo por la sociedad a las organizaciones o instituciones que tienen que acoger a estas personas, y por lo tanto nos hemos puesto al servicio de todas las instituciones o asociaciones o fundaciones que van a atender a refugiados, pues las mayores, las más grandes, pues como Cáritas o Cruz Roja, por ejemplo, o también del propio centro de acogida a refugiados que existe en Sevilla. Entonces nosotros tenemos una línea de trabajo con ellos desde el mes de septiembre, que va a ser una línea de trabajo abierta en los próximos años, nutrida pues desde que podamos ofrecer pues conferencias o charlas desde la propia universidad que a ellos les puedan resultar de interés, como poder hacer trabajos técnicos que a ellos les pudieran resultar de interés también, por ejemplo, vinculados con algún proyecto fin de carrera o con un trabajo un poco más técnico que requieran sobre algunos de los colectivos, de los problemas que están teniendo, y que podamos dar respuesta desde la academia a ese problema social. Y esa línea de trabajo también está abierta por parte de la Universidad de Sevilla, en este caso de la Facultad de Psicología. Y estamos también presionando, se puede decir, presionando a la propia Universidad de Sevilla para que la universidad ponga en marcha acciones que puedan resultar también beneficiosas para el propio colectivo. Por ejemplo, el hecho de que podamos tener plazas en residencias universitarias por si vienen estudiantes que no interrumpan su propia formación, con programas de acompañamiento, con programas de tutoría para que poder facilitar una integración rápida de este colectivo, y que el tiempo que estén aquí se les certifiquen las asignaturas que hayan hecho, negociar con el sistema sirio, con el existente, para que una vez que vuelvan puedan terminar sus títulos y que lo que hayan hecho aquí sea de utilidad para su propia finalización de sus estudios, es decir, facilitar en la medida de nuestras posibilidades que el alumnado, en este caso el universitario, no interrumpa su vida y que podamos utilizar los servicios de la propia universidad para que facilitemos a los universitarios que puedan venir y estar con nosotros ese hecho. Decir además que, para finalizar, que esto ha sido una intervención en red, o sea, estamos de diferentes universidades y de diferentes organismos, colegios profesionales, academia. Hemos trabajado rápido, yo creo que hemos terminado el documento cuando había que acabarlo, en un mes aproximadamente, con lo cual pensamos que la crisis era muchísimo más rápida y la intervención era muchísimo más inminente, y por lo tanto nos pusimos como meta tener terminado el documento en enero. Ahora todo se ha parado un poco más y están entrando los refugiados a cuentagotas, como ahora nos dirá Guillermo. Y por lo tanto creo que esto es lo que hace falta hacer, intervención en red, intervención colegiada de distintos organismos que son capaces de ponerse de acuerdo de una manera rápida para trabajar juntos. Y
Consideramos también que por parte de nuestra facultad, que hemos trabajado pues casi 20 personas en este colectivo, la gente ha sido muy abierta, está esperando a que cualquier persona o cualquier organismo lo requiera, y en nuestra opinión la sociedad, en este caso la universitaria, la andaluza por lo menos, la de la Facultad de Psicología, está pendiente y está intentando que esta crisis de refugiados sea lo menos dañina posible para la gente que lo sufre. Poner a servicio de si esto tiene repercusión, la que tenga, poner a servicio de la sociedad lo que nosotros sabemos hacer humildemente y contar con la colaboración que podamos desarrollar. Muchísimas gracias, como dije al principio, por hacer esto fácil a los que habéis estado liderando esta tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y a continuación tiene la palabra don Guillermo Fauce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Bueno, pues muchas gracias. Primero, perdón por esta voz, que es efecto un poco del aire acondicionado y de estas cosas. Y bueno, también un poco. Segundo lugar, perdón también porque algunos ya me habéis sufrido, por lo menos una parte de los que estáis en el curso de formación de esta acción integral que en su momento iniciamos. Y por tanto algunas cosas también sonarán porque tienen que ver con la misma esencia de lo que estamos intentando trabajar, ¿no? En tercer lugar, sumarme, y no, como no podía ser de otro modo, a dar las gracias por hacérmelo fácil, tanto al colegio, que enseguida tomó la iniciativa, también a los colegiados que escribieron. Yo creo que ha sido un poner en común muchas cosas y cocinarlas, entendiéndonos y habiendo cosas en común, como para poder construir algo que es muy bonito y que además es relativamente poco frecuente, ¿no? Que al final la academia con el colegio, con las ONGs, lleguen a un punto de confluencia y de modestamente intentar aportar algunas de las cosas. Así que gracias a Kiko, que es verdad que es un antiguo compañero de muchas cosas, y a Cristina por ponérmelo fácil, al colegio también por ponerlo fácil y por poner en marcha esta iniciativa. Quería decir también que la guía se llama Guía de Intervención Psicológica con Inmigrantes y Refugiados, por algo, y lo habéis oído en algún momento y tiene que ver con la realidad actual, porque este país tiene un problema, y posiblemente Europa también, en política de asilo y de refugio. Ha sido sumamente restrictiva, la política de asilo y refugio sigue siéndola, y parece que solo hay un núcleo de personas relativamente, comillas, y entenderme, privilegiadas, que han podido acceder al estatuto de asiliado o refugiado. Yo os recomiendo un informe que acaba de sacar Amnistía Internacional sobre las políticas de asilo y refugio en nuestro país, el sistema de asilo y refugio en nuestro país, y que menciona, entre otras cosas, que determinados elementos psicológicos, como por ejemplo el trauma o las entrevistas y los protocolos para diagnosticar que alguien ha estado perseguido, no están siendo reconocidos. Y ahí encuentras a mucha gente con una situación de persecución clara, que no es reconocida como refugiado, y que no es reconocida como refugiado por un determinado planteamiento que deja fuera también estas cuestiones que tienen que ver en parte con nuestra profesión y que tenemos que reivindicar y que tenemos que defender. Por tanto, refugiados, inmigrantes y refugiados, porque son realidades que están ahí. La segunda cosa que quería decir, decía Kiko también antes lo de los datos, claro, es que no es verdad que estén llegando ahora. Es verdad que ahora están llegando de manera regulada en un proceso, yo creo que sigue siendo vergonzoso, y me voy a la parte que tengo de ONG y yo creo que es lo que me toca también, ¿no? Pero se calcula que ha habido cerca de 11.000, más de 11.000 personas que han pasado solo por Méndez Álvaro, y que no han sido visibles o no han sido visibles en los medios, pero que vienen exactamente igual, huyendo de la guerra, huyendo de la tortura, aunque no tengan ese estatuto de refugiado. Y lo que hizo Psicología Sin Fronteras de primer lugar, desde el primer momento, es sí, vamos a poner conocimiento, pero vamos a poner calle también, y vamos a acercarnos a esas realidades porque existen, están ahí, y han estado y siguen estando. En tercer lugar, bueno, muy resumidamente 13 cosas de las que nosotros intentamos aportar a la guía, o que se sintetizan y que voy a leer un poco en enunciados de principios de intervención que nos planteamos. Bueno, auxiliar a las personas en peligro de una manera humana y comprensiva, reivindicar esto de los primeros auxilios psicológicos como técnicas a utilizar,
proporcionar información acerca de los servicios, apoyos, derechos y obligaciones legales, esto de escuchar antes de hablar. La primera demanda que hacen los refugiados inmigrantes que llegan a nuestro país, a Méndez Álvaro, que son con los que hemos podido trabajar, es, bueno, por fin alguien me pregunta, y es algo tan sencillo como esto, igual suena banal, pero por fin alguien me pregunta quién soy, dónde estoy y qué quiero hacer, y me acompaña sin pedirme los papeles o sin meterme en un proceso diferente sobre esta cuestión, ¿no? Proporcionar también psicoeducación pertinente y usar un lenguaje adecuado. Esto de los lenguajes normalizadores que decía Cristina, esto de los lenguajes transculturales, esto de los lenguajes en su lenguaje y no en mi lenguaje, en su realidad y no la mía. La protección y apoyo psicosocial a los niños y niñas, en particular, el juego, garantizar el juego, garantizar también las necesidades básicas de nutrición, agua potable, descanso, juego o ropa de abrigo. El fortalecer el apoyo familiar, y esto sé que a Fernando le gustará especialmente, sabemos que el apoyo social es la principal variable protectora, la principal variable resiliente, pues lo que hay que intentar es potenciar las redes de apoyo familiar de primera cuestión, y en ese sentido reagrupar a las familias, que está en la legislación no por algo que se nos ocurra, sino porque es la principal fuente de protección. Identificar también a las personas con necesidades especiales, muy en particular niños y niñas. Hace tiempo que venimos diciendo aquello de qué pasaría si hubiese un niño español o un niño alemán que estuviese perdido en redes, no se sabe de qué sentido. Bueno, y se calcula con un informe Interpol que hay cerca de 30.000 niños sirios que están no se sabe dónde y que se han perdido. Preguntaros qué pasaría si fuesen de otra nacionalidad o de otra cuestión. Realizar intervenciones también culturalmente relevantes y garantizar una interpretación adecuada. No hablamos el mismo lenguaje, ni tenemos las mismas realidades, es su realidad la que tiene que contar, hay que contar con ellos, para tomar decisiones hay que empoderarles. Proporcionar también tratamiento a las personas con trastornos mentales graves que llegan y que están también con muchos de esos trastornos bloqueados porque no ha habido el momento de poder contarlo. No empezar también tratamientos psicoterapéuticos que necesiten seguimiento cuando ese seguimiento no es posible, es decir, no abrir caminos que no seamos capaces de cerrar. Gestionar también a los cuidadores y a los intervinientes, a los voluntarios. Mucha gente se ha ido rompiendo y se va a poder seguir rompiendo porque es un camino lleno de también frustraciones y, en penúltimo lugar, no trabajar de forma aislada, coordinarse y cooperar con los demás, trabajar en red, algo que en este país nos cuesta mucho y que esta guía también es una parte del ejemplo. Y por último, combatir el miedo, el racismo, la xenofobia, el discurso que ha estado y que seguirá entre nosotros, el uso del miedo al diferente, el uso de determinadas cosas particulares para hacerlas generales, y que es algo que también vamos a tener que trabajar y que también está en la guía en algunas breves pinceladas de cómo combatir ese discurso del miedo, cómo combatir esa cuestión. Termino con un par de frases, un par de párrafos extraídos de algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento las ONGs para denunciar también la situación en la que nos encontramos. Decimos, es muy complicado, casi insoportable, hacer vida normal, compartir fotos y hacer otras cosas cuando decenas de miles de personas, niños en muchos casos, están arriesgando su vida y en muchos casos, en infames casos, perdiéndola para huir de la guerra, de la desesperación y para llegar a Europa, olvidando que antes fuimos nosotros los que estuvimos en esa situación. Ahora les cerramos las puertas en un proceso de deportación de personas absolutamente increíble y que vulnera también los principios de nuestra Europa, en la que en parte en este momento no nos reconocemos y que hay que volver a reivindicar para que volvamos a una Europa que vuelva a ser una Europa refugio. Recordar el lema de refugiado es poner las manos y proteger a la gente que está en determinada situación, para volver a ser una Europa que defienda los derechos humanos y que proteja a esta gente que llega en la situación que llega. Así que muchas gracias, digo, por estar aquí, muchas gracias por haberlo hecho tan fácil. Nos queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias también a Matilde y a Nur por su trabajo,
y vamos a ver si entre todos también convertimos nuevamente esta Europa y este país en un país de acogida, de solidaridad, de respuesta, y si los psicólogos, como no podría ser de otra manera, estamos ahí para aportar lo que sabemos y sabemos hacer cosas en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yo realmente iba a decir unas palabras para cerrar el acto, pero prácticamente ya lo he dicho casi al principio, ¿no? O sea, es verdad que un refugiado, cuando a lo largo de su camino, en primer lugar, y luego cuando llega al país de refugio, pues evidentemente lo primero que necesita es la cobertura de las necesidades básicas, la seguridad, la educación, y asegurar esos elementos esenciales, ¿no? Pero también es cierto que muchos de ellos, decenas de miles, pues se han visto abocados a huir de su país, pues por la guerra, que ya de por sí es un hecho profundamente traumático, y además encadenan un hecho traumático detrás de otro, ¿no? Porque puede haber, además de esas secuelas de la guerra, como diga, abandono de sus hogares, la pérdida del trabajo y el patrimonio, la pérdida de seres queridos, que eso sí que es irreparable, la destrucción, como se ha dicho, de todas sus redes sociales de apoyo, el sometimiento en algún caso a los abusos en muchos casos, desgraciadamente, el sometimiento a los abusos de las mafias, condiciones de vida durante meses absolutamente infrahumanas, afrontar riesgos vitales. Si cogemos la escala de Holmes y Rae, ¿qué nos queda? No queda ningún acontecimiento vital, casi sin que lo hayan sufrido, ¿no? Por tanto, en muchos casos, evidentemente, la intervención psicológica, desde esta perspectiva biopsicosocial que se defiende en la guía, es esencial, ¿no? Y también quiero destacar un aspecto importante, las recomendaciones que se hacen con respecto a la prevención del racismo y la xenofobia, ¿no? Hoy, que me parece esencial. Hoy escuchaba que en algún caso en Inglaterra había algunos que se habían metido con los inmigrantes polacos. Decía, sí, diciendo, no, iros de aquí porque esto es Inglaterra. Así que creo que en las circunstancias actuales de Europa es un elemento esencial y vital. Bueno, para finalizar este acto queremos hacer dos situaciones un poco simbólicas, ¿no? Una primera es lo que se aprobó ayer la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En la reunión celebrada ayer lunes 27 de junio, aprobó adherirse a la campaña que ha puesto en marcha ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, para recoger 1 millón de firmas que se presentarán en la Asamblea General de la ONU el próximo 19 de septiembre para pedir a los gobiernos que garanticen que todas las familias refugiadas tengan un lugar seguro donde vivir, garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación y que garanticen que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así poder contribuir positivamente a sus comunidades. A continuación, el decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, don Fernando Chacón, va a proceder a la firma de esta campaña. Mañana todos los colegiados van a recibir un correo electrónico con esta campaña.